Mi nombre es Anderson Nájera y a continuación les voy a hablar sobre la primera pregunta del examen integrador. Introducción. Una empresa privada de generación eléctrica requiere realizar un análisis para futuras inversiones en la Amazonía ecuatoriana, para lo cual se ha planificado construir una edificación horizontal de 500 metros cuadrados en donde se equipan bodegas de almacenaje, bodegas frigoríficas, una área de soldadura, una de recepción que contribuye al área administrativa. Se construirá esto para monitorear el caudal del río, que al momento de realizar las mediciones técnicas se encontró un caudal de 4.000 litros por segundo y se pretende aprovechar el desnivel existente de 12 metros para implementar a futuro una central hidroeléctrica. Inicialmente se dispondrá de un generador a diésel para cubrir las necesidades energéticas de la edificación. Bueno, la primera pregunta nos dice: proponga el diseño de la central eléctrica que se desea construir. Para esto, aquí tengo un gráfico donde les muestro la central eléctrica que yo he decidido que se puede construir en el cauce del río. Y a continuación es una central hidroeléctrica de pasada. Como podemos tener en cuenta, tenemos la obra de captación, un desarenador. Está aquí la tubería de conducción que lleva la cámara de carga, una tubería de presión, la turbina, el generador, el transformador y previamente las redes eléctricas. ¿Cómo funciona esta central hidroeléctrica de pasada? Bueno, aquí les explico el funcionamiento. La central hidroeléctrica de pasada es considerado o se toma en cuenta como uno que causa un menos impacto ambiental, ya que aquí se puede aprovechar lo que es el cauce del río y se toma un pequeño brazo o un pequeño desvío, el cual llega al desarenador. ¿Qué función cumple el desarenador? Pues este evita que pasen partículas demasiado grandes o a su vez evita que pasen escombros o basuras que trae el río. Si bien es cierto, si llegan a pasar estas partículas, podrían causar problemas más adelante en lo que es la cámara de carga y previamente si es que se precipitan por la tubería de presión, ya que podrían dañar las turbinas y generar daños en las mismas. Lo siguiente que tenemos es la cámara de captación o la cámara de carga. ¿Qué función cumple esta cámara de carga? Pues la cámara de carga principalmente lo que hace es almacenar el agua, ya que aquí es donde se envía el agua por una tubería de presión y además de almacenarla podemos evitar que a futuro o también cuando el río tenga sequías o también en tiempo de invierno sube demasiado, pues aquí se regula la cavidad de agua que va a pasar por la tubería de presión. Previamente el agua llega a las turbinas y las turbinas empiezan a girar y estas están conectadas a un generador que transforma la energía cinética del movimiento en energía eléctrica. Con los datos que nos da aquí, se hace la investigación y tomando en cuenta que los 4.000 litros por segundo se los transforma a 4 metros cúbicos por segundo, los cuales nos envía a una tabla, que esa ya sería la literal B, que es para la selección del tipo de turbina. Pues aquí vamos a elegir el tipo de turbina Francis. Si bien es cierto, aquí podemos observar una tabla con datos que se aproximan, como lo es de 5.6, en este caso nosotros tenemos 4, pero tenemos datos muy semejantes.
¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, podemos aprovechar el caudal del río, que es de 4 metros cúbicos por segundo aproximadamente, y con un desnivel de altura de 12 metros. Para esto se toma en cuenta que se utiliza una turbina Francis rápida, es decir, que va a trabajar mucho mejor, ya que este de aquí funciona a distintas alturas y considerando que su velocidad específica en el rebote, cuyo número de revoluciones depende de las características del salto. Si bien es cierto, elegir las turbinas Francis rápidas, ya que son las más apropiadas para saltos de pequeñas alturas, es decir, inferiores a 20 metros, como en este caso, que es de 12 metros. Aquí tenemos un cuadro que podemos ver la altura en relación con el caudal. Aquí tenemos que la altura que nos dice es de 12 metros, es decir, que se centra en esta parte de acá. Y el caudal es de 4. Entonces, estamos en la parte de las turbinas rápidas, que sería de Francis. Las turbinas rápidas. Aquí podemos observar. También tenemos otro gráfico que nos da la altura versus la velocidad específica. En este caso la altura, si bien es cierto que es 12 metros, se toma en cuenta con la velocidad específica, que en este caso es al 100%, sería otra vez una turbina Francis. Aquí tenemos los componentes de las turbinas Francis. Como tenemos que es una cámara espiral, un distribuidor, un rotor o rodete, el tubo de aspiración, el eje, el equipo de sellar del eje, el cojinete y el cojinete de empuje. En literal C, lo que se explica es las características o las cosas que se deben tener en cuenta para la construcción de dicha central hidroeléctrica. Los requerimientos previos que yo he establecido aquí es realizar estudios ambientales y tener en cuenta las causas y efectos que se pueden producir. Si bien es cierto, aguas arriba, tenemos que tener en cuenta lo que es el ecosistema, si es que van a afectar a las poblaciones o a los sectores aledaños que están por ahí. Y también tener en cuenta el caudal del río, que en este caso, al tener un desvío, el caudal del río va a disminuir. Y esas son las cosas que toca tener en cuenta para la construcción de este tipo de centrales hidroeléctricas de pasada. Otra cosa que también se debe tener en cuenta es las actividades que se van a realizar como parte del manejo ambiental en la zona de influencia y el control forestal. Es decir, que se van a crear vías para acceso a la casa de máquinas, para acceso hacia otras partes de la construcción o edificación que se va a realizar. Y para ello también se necesita corroborar o recuperar lo que es la cobertura vegetal, que en este caso se va a ver un poco afectada. Y en cuanto a la primera pregunta, esto sería todo. También se realizó un cálculo que es sobre la potencia que va a generar esta turbina. En este caso solo se tomó que la potencia va a ser igual a la relación. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Yo soy Cristian Tobar de Electromecánica Sexto A y en lo que compete a nuestro examen integrador voy a demostrar la respuesta acerca de análisis socioeconómico y político acerca de la pregunta que nos realizan en la evaluación del proyecto y análisis de impacto. A continuación, voy a demostrar el impacto del proyecto en la región correspondiente a la pregunta. En esta pregunta nos hacen énfasis
en la evaluación de los aspectos económicos, ambientales y sociales que representan la ejecución de este proyecto en la región. Basándonos en cada uno de los aspectos que deben ser evaluados en dicho proyecto, tenemos tres que son aspectos económicos, ambientales y sociales. Estos aspectos representan en su gran mayoría un gran desarrollo en la región. En lo que compete al aspecto económico, se orienta a la conservación y un uso racional de los recursos de la región o de los recursos del área en donde se va a desarrollar dicho proyecto. Para la realización de la evaluación de este proyecto en el aspecto económico, se determinó emplear los criterios indicadores clásicos que se utilizan en la evaluación económico-financiero, que quiere decir a tanto inversión cuánta ganancia hay, basándonos en el criterio y en la visión de un inversionista. Esto ayuda para el caso de evaluación de riesgos y a realizar su sensibilidad. En lo que compete al aspecto ambiental, tenemos que para esto se realizarán varios estudios del área a ocuparse, donde se destacará cada una de las problemáticas que tendremos, como son el ecosistema, el uso del suelo, la flora, la fauna, que se verán afectados por dicha construcción. Se desarrollarán a su vez aspectos de manejo y modificación de esta área y se aprovecharán adecuadamente cada uno de los materiales de dicha área para su mayor conservación. Además, se verificará el monitoreo ambiental y el aprovechamiento mutuo del mismo. Esto cabe recalcar que además de proponer indicadores, en los casos que sea posible, se verificará cuánto impacto haya sido determinado para hacer un estudio explícito en magnitud que desarrollará acciones pertinentes para evitar contrarrestar el impacto ambiental. En el área social o en el aspecto social, tenemos la estrategia de intervención social que cuenta con la satisfacción de las necesidades prioritarias del área donde se va a trabajar. Los grupos más vulnerables serán los con mayor utilización para el desarrollo de dicho proyecto, promoviendo así el incremento de autogestión comunitaria con respecto a las diferencias culturales en sus respectivas áreas. A su vez, este aspecto social nos ayuda a crear un énfasis de lluvia de ideas, promoviendo la ayuda para la ejecución de dicho proyecto. Siguiendo con las preguntas, tenemos que presentemos los lineamientos significativos a favor y en contra de dicho proyecto en la región. Como podemos ver, los lineamientos significativos a favor de dicho proyecto van a ser uno de los aspectos utilizados competentemente al impacto ambiental, el cual va a ser desarrollado con acciones de monitoreo, acciones de conservación de fauna, acciones de conservación de flora y a su vez conservación de río y cauce, el cual en su mayoría no será afectado, ya que dicha hidroeléctrica vendrá siendo una de pasada. ¿Qué quiere decir? Que en una determinada área del río tomamos un cauce para de ahí generar energía y a su vez
este mismo cauce será regresado aún más abajo a su río en sí. Estos lineamientos también se enfocarán en planes de acción ambiental, hábitats naturales y manejo de deforestación, como a su vez cada uno de los aspectos económicos que vendremos haciendo enfocándonos en la conservación de bosques. Los aspectos que están en contra o los lineamientos significativos en contra, cabe destacar que podrían ser la ejecución del proyecto movilizando a las especies como flora y fauna y el movimiento significativo de ciertas viviendas que allí estén. Estos lineamientos pueden ser en contra debido a, a que el remodelamiento de la zona puede ser afectado, pero a su vez puede ser para un buen propósito. Siguiendo con las preguntas, tenemos el expresar el criterio personal en la ejecución de este proyecto. En lo que compete al criterio de ejecución del proyecto, tenemos que esta hidroeléctrica vienen siendo una ayuda favorable para el país, ya que a pesar de no emitir gases, no ocupar eh, materiales o combustibles, no generan contaminaciones en los ríos. A su vez, ayudan al desarrollo del país, dando energías limpias con menos emisiones de gases hacia el país. Además de de dar menos emisiones de gases, contribuye con el desarrollo, siendo esto en el área social, ya que ayuda al desarrollo de causas, al desarrollo de acciones que puedan llevar a generar empleo, ayudar en el desarrollo de turismo. A su vez, ayudan en el ámbito social, eh, una vez hecho con la conservación y eh, la limpieza del área, de las áreas verdes en donde dicho proyecto se va a ejecutar. Más que esto, queremos destacar que este proyecto se basa en una conservación del ambiente y en energías limpias y renovables. Muchas gracias, que tengan buena noche. Bueno, contestando a la pregunta número 3 del examen integrador, el problema nos pone el siguiente: se requiere un instrumento virtual para la supervisión de forma automatizada la temperatura de los cojinetes del generador. Simula el instrumento utilizando Arduino y MyopenLab. Los rangos que vamos a manejar son tres alarmas: temperatura de 50 hasta los 50 grados centígrados, va a dar una alarma con un LED verde; desde los 51 hasta los 90 grados centígrados va a ser un LED amarillo, y superior a los 90 grados hasta los 100 grados centígrados va a ser un LED rojo. Nos vamos a ayudar justamente la tarjeta Arduino. Con esta tarjeta nosotros vamos a usar una entrada analógica de la tarjeta, y con un potenciómetro vamos a simular la señal que puede emitir el sensor utilizando el mismo pin que genera 5 voltios de la tarjeta. Vamos a jugar con esos 5 voltios y vamos a manipular justamente subiendo y bajando el voltaje con el potenciómetro. Según los cálculos que saquemos para la resolución, entonces nosotros vamos a ver, usando los multiplicadores, cómo vamos a poder convertir esta señal analógica en digital. Bueno, una introducción básica en la parte, ya una vez que tenemos cargada la firmata en la tarjeta de Arduino. Bueno, si por si acaso no lo pudieron hacer,
Entonces podemos dar una breve explicación aquí en el programa justamente de Arduino. Abrimos en File, Example, Firmata y estándar Firmata. Bueno, yo ya lo tengo cargado. Desde aquí se cargaría la Firmata para la tarjeta Arduino. Y una vez que nosotros tenemos cargada, podemos ir aquí en la parte de interfaces. En interfaz vamos a adicionar justamente la interfaz de Arduino de Firmata para poder nosotros configurar los pines que vamos a usar. En este caso solo es uno, es el pin analógico. Damos clic en Config Pin, esperamos que se desplieguen los pines y aquí están todos los pines de la tarjeta. Solo vamos a usar el A0. El A0 es el que nosotros vamos a usar para la entrada analógica. Señalamos y damos OK. En este caso nosotros ya tenemos señalado. Esta señal analógica tiene que ser convertida a digital. Para ello estamos usando justamente una fórmula de conversión para poder saber cuál es el valor que nosotros vamos a ingresar aquí. Pero con todo, nosotros vamos a dar una breve explicación aquí en el video. En el documento digital nosotros ya tenemos paso a paso cómo cargar desde la firmata hasta llegar a la programación. Bueno, un ejemplo. La fórmula va a ser la siguiente. La resolución va a ser el voltaje de referencia sobre 2 a la n, donde n va a ser el número de bits que va a manejar la tarjeta. En este caso son 10 bits que maneja esta tarjeta. Son 5 voltios por 2 a la 10. Nos va a dar una resolución de 0.0048. Pero nosotros vamos a manejar temperatura. Vamos a simular que los 5 voltios en su máximo voltaje de referencia máximo que tiene nos va a dar 100 grados centígrados. Entonces es fácil. Nosotros reemplazamos esos 5 voltios por 100 grados centígrados. Entonces sería la resolución de 100 grados centígrados dividido para 2 a la 10, que son 10 bits que maneja la tarjeta Arduino para la parte analógica, poder convertirla en digital. Vamos a tener una resolución de 0.097. Ya. Esta es la fórmula que nosotros usamos para poder hacer las conversiones y sacar nuestra resolución. Y aquí en este multiplicador es como nosotros vamos a poder convertir esa señal analógica que está ingresando a la tarjeta Arduino, la vamos a convertir en digital. Ingresamos, este tiene dos entradas donde podemos ver y lo que va a salir es la multiplicación de los dos. Entonces va a entrar la señal analógica y se va a multiplicar por 0.097 para poder convertir esa señal en la que nosotros queremos. Ya nosotros tenemos manejado el rango, ya tenemos la resolución. Entonces de aquí para acá, desde esta punta hacia acá ya sale la señal convertida en digital. Ahora tenemos que interpretarla. Para nuestro panel, bueno, vamos a panel frontal, usamos como nos pide un lector analógico, pusimos un display digital que nos da números enteros y una salida numérica. Tenemos los LED para simular las tres alarmas, la alarma 1 que es verde, la alarma 2 que es amarillo y la alarma 3 que es rojo. Bueno, para cambiar de colores los LED, damos clic aquí, aquí nos dice color y nosotros podemos escoger el color que nosotros queramos. Acomodamos la interfaz gráfica a como sea más conveniente, justamente para el usuario, sea más fácil de interpretar. Nosotros lo dejamos de esta manera. Bueno, volvemos al panel de circuito. Ya una vez que nosotros de aquí vamos a trabajar para la programación, esta lectura nos va a dar directamente en el panel analógico. Vamos a dar en el display, aquí tenemos que usar un convertidor de señal de doble a entera y en la salida numérica que es la que nos va a dar. En estos tres se va a interpretar. De aquí vamos a ver las condiciones para que se nos enciendan los LED. Por ejemplo, tenemos aquí no es LED rojo, aquí va a ser LED verde
LED verde, este de aquí, vamos a tener LED amarillo. En el primer LED vamos a poner una condición. Justamente estas son las condiciones, podemos encontrarlas acá en el menú. Aquí está, en comparaciones. Tenemos mayor, menor igual, menor, mayor igual, igual. Y también tenemos otras que nos da ya con preguntas simples. Vamos a las más básicas. En este caso, como queremos nosotros que sea hasta los 50 grados centígrados, nos dé la luz verde, entonces ponemos un menor o igual a 51 grados centígrados. Con esta manera vamos a manejar ese rango justamente para que el LED verde se mantenga prendido hasta los 50 grados centígrados. Ya una vez que sobrepasa este, se va al LED amarillo. Para manejar nosotros los dos rangos desde 51 grados hasta los 90 grados, usamos tres comparadores. Por ejemplo, el mayor o igual a 51 grados, el menor igual a 91 grados. De estos dos va a salir, vamos a sacar un igual. Este comparador igual nos va a dar la igualdad de los dos. Entonces, este comparador va conectado a LED. Ya, una vez que hemos puesto los parámetros, estos parámetros no cabe más de recalcar, los usamos justamente como constantes. Entonces, estas son las constantes que se manejan en los comparadores y en los multiplicadores. Bueno, los valores de referencia son 51, 91 y nos va a dar una igualdad. De esta manera nosotros pudimos cumplir que se manejen los dos rangos, una comparación entre los dos rangos para que mantenga el LED amarillo encendido. De ahí el LED rojo y es un poco más fácil, simplemente estamos hablando mayor de 91 grados, vamos a encender el LED rojo. Esta sería básicamente la programación, fue un poco sencilla, solo al averiguar estos dos parámetros de aquí fue lo que sí nos demoramos un poco hasta poder armar justamente los comparadores para que nos maneje los dos rangos y nos encienda el LED. Listo. En este caso pues vamos a dar play para ver la simulación. Listo. Aquí tengo el potenciómetro ya reducido totalmente en su tope inferior. Vamos a irlo subiendo, vamos a ver cómo la temperatura va aumentando. En este caso, claro, es el potenciómetro que estoy regulando, es el que simula la señal de sensor de temperatura. Ahí está, hasta 50 grados centígrados mantenemos con el LED verde encendido. Seguimos, pasados los 51 grados ya empezamos a tener la alarma nivel 2, que es el LED amarillo encendido. Esta alarma se va a manejar hasta los 90 grados centígrados. A partir de esos 90 grados centígrados ya se va a encender la alarma nivel 3, que es el LED rojo. $90 grados, pasamos los 91 y ya nos da la alarma de nivel 3, que es el LED rojo. Asimismo vamos regresando y los LEDs van siguen encendiéndose en secuencia. Pues listo, ya tenemos la interfaz virtual ya desarrollada, está programada, está armado en la parte del hardware del sistema de Arduino. Pues esta pregunta ya estaría resuelta. Está funcionando correctamente y la interfaz es amigable justamente para el usuario. Tenemos el lector analógico como nos pide, un display pusimos para enteros y una salida numérica que nos da con decimales. Listo, ok, muchas gracias. Bueno, como podemos ver, ahorita ya tenemos ensamblado el circuito de manera física y también tenemos hecho el programa. Ya está lista la programación del sistema virtual.
Bueno, en este caso, ¿cómo podemos conectar? Hacemos una breve explicación cómo nosotros conectamos la tarjeta Arduino con el sistema. Vamos a borrarla. En este caso, miren, en este caso nosotros conectamos por cable de USB a la computadora. Y escogemos en la parte de interfaz, escogemos Firmata. Esta es la interfaz de Arduino. Aquí lo que nos falta es configurar los pines. Entonces escogemos el puerto donde está, configuración de pines, y aquí nos va a asomar toda la habilitación de los pines que tiene la tarjeta. En este caso nosotros solo vamos a usar uno de los pines, que es el A0. Este va a quedar como análogo, entrada analógica. Damos clic y ajustamos. Aquí se nos habilita justamente el pin, y es lo que vamos a conectar directamente a nuestro multiplicador. Esta es la señal analógica que va a estar entrando por esa parte, y ahora tenemos el multiplicador con su respectiva variable ya según los cálculos como la hicimos. Bueno, vamos a ver el funcionamiento justamente de la tarjeta. Como podemos ver, acá tenemos armado ya el potenciómetro y cómo están conectadas las terminales del potenciómetro. Uno de los extremos enviamos a los 5 voltios. La parte del conector del centro va a ir directamente a la entrada analógica, y el otro extremo del potenciómetro va a ir a la conexión a tierra de la tarjeta. De esta manera ya quedaría conectado el Arduino con el potenciómetro, que va a simular justamente la señal del sensor. Ahora le corremos el programa. Listo, ahí tenemos nuestro programa. Entonces, como nos decía los parámetros, que hasta el nivel, la alarma del primer nivel es en LED verde. Vamos a empezar a manipular el potenciómetro y vemos cómo va subiendo justamente. Tenemos el lector analógico, el digital. También lo tenemos con decimales aquí, la salida numérica. Hasta los 50 grados Fahrenheit estamos bien. Estamos con la siguiente alarma. Ya desde los 51 grados empieza a prender la alarma a nivel 2. Vemos cómo se enciende el LED amarillo. Aquí es hasta los 90 grados. 90 grados tenemos el LED amarillo. Pasados los 91 ya empezamos con la alarma de nivel 3. Listo. Entonces aquí tenemos encendida la alarma del nivel 3, que es la rojo, y si vamos bajando otra vez se va encendiendo las alarmas conforme a nivel 2, nivel 1. Listo, este es nuestro sistema ya funcionando. Toda la interfaz virtual ya está diseñada. Estamos ya trabajando junto con el Arduino. Ya el Arduino está corriendo el programa está funcionando correctamente. La interfaz gráfica está diseñada y está hecha ya correctamente. Eso sería todo. Mi nombre es Daniel Freire y en esta ocasión yo voy a hablar sobre la pregunta número 4 del examen integrador, que habla de la construcción de un circuito combinacional para el monitoreo de las actividades en las diferentes áreas de la central. Esto tiene que ver con la materia de electrónica aplicada. El funcionamiento de este circuito es, como su nombre lo dice, realizar un monitoreo constante de las 3 áreas que se encuentran construidas en este proyecto. Cumple una condición, que de las 3 áreas solo una puede mantenerse inactiva. En caso de que se detecte inactividad en más de una de las áreas, se procederá a encender una alarma. Para poder realizar la construcción o el diseño de este circuito, vamos a tener que realizar diferentes pasos. En este caso, el primero es el esquema. El esquema es una representación gráfica del área en sí, o de cómo va a funcionar el circuito. Como podemos ver, aquí tenemos el área de recepción y las 3 áreas a las que va a realizar el monitoreo. Acá podemos ver que tenemos la sirena representado por la variable A, y las áreas están representadas por una letra cada una. En este caso, F de frigorífico, S de taller de soldadura y B de bodegas de almacenamiento. El segundo paso es digitalizar las variables. Como ya había dicho antes, a cada variable se le da un nombre.
bodega B, frigorífico F, soldadura S, alarma A. Pero aquí también se le da un valor digital a cada una de las variables. El valor está dado entre 1 y 0. En este caso vamos a ocupar el 0 para indicar que hay actividad dentro de las áreas y el 1 para indicar cuando no hay actividad en las áreas. En el caso de las variables de entrada, que son B, F y S. En el caso de la variable de salida, el 0 va a indicar que la alarma está apagada y el 1 que la alarma está encendida. A continuación tenemos el siguiente esquema, que es un diagrama en bloque donde se representan las variables de entrada y la variable de salida. Aquí podemos identificar ya en sí cuáles son las variables de entrada y cuál va a ser la variable de salida y cuántas son. En la siguiente diapositiva se puede ver la tabla de verdad, que para poder realizar la tabla de verdad primero debemos conocer el número de combinaciones que puede tener cada una, o sea, que puede tener esta tabla dependiendo del número de variables. Para eso ocupamos o se utiliza la expresión 2 a la n, que nos indica que 2 es la base en la cual se trabaja en código binario y n es el número de variables que tenemos. Entonces, en este caso, 2 al cubo, podemos ver que vamos a tener 8 posibles combinaciones. En la tabla de verdad se procede a colocar las posibles combinaciones de la forma que se puede observar y se procede a realizar la tabla, en la cual las filas que tengan las combinaciones que cumplan con la condición anteriormente mencionada, que es que más de 2 áreas se encuentran inactivas. En este caso quiere decir que las filas que tengan más de 2, 1 tendrán el valor de 1 al final. Aquí podemos ver que en la cuarta fila se cumple que el frigorífico y el taller de soldadura están inactivos, por lo tanto tiene un valor de 1. En la fila 6 podemos ver que la bodega frigorífica y el taller de soldadura se encuentran inactivos, por lo tanto también cumple con la función. En la fila 7 y en la fila 8 también podemos ver que en la fila 7 la bodega y el frigorífico están inactivos, por lo tanto cumple con la función. Y en la fila 3 las 3 áreas están inactivas, entonces también cumple con la condición. Una vez obtenida la tabla de verdad, procedemos a realizar la función matemática en la que se puede representar o en la que se encuentran representadas estas variables de forma directa o indirecta dependiendo del valor que tenga en cada una de sus combinaciones. Como podemos ver aquí, cada una de las combinaciones indica una multiplicación. Aquí podemos ver la variable B, F y S. En el primer caso, la variable B, que es de bodegas, tiene un valor 0. Eso quiere decir que es una variable, esta variable está negada. Esta variable se suma a la siguiente fila que cumple con la función, que es la fila 6, en la cual podemos ver que la variable F es la que se encuentra negada, y así sucesivamente. En la siguiente fila podemos ver que es S la variable negada y se suma a la última combinación en la que todas las variables se encuentran en una forma directa. Por último, podemos ver el diagrama de circuito realizado en Protoboard, en Proteus, en el programa Proteus. Aquí podemos ver la alimentación, que es de 5 voltios, podemos ver el LED que representa la alarma y las compuertas lógicas que conforman el circuito. En el primer caso vemos que B, como decía la función, B está negado, se une con F y estas dos se unen con una compuerta lógica AND a la variable S. Igual en la combinación de abajo tenemos que B se une con F, pero en este caso F está negada y estas dos se unen con la variable S por una compuerta lógica AND igual. En la tercera combinación podemos ver que B y F se unen por una compuerta lógica AND
porque las dos están directas, y se niega S, la cual se une después a las dos anteriores por otra compuerta lógica AND. Y en la última, como todas son directas, podemos ver que B y F se unen de forma directa por una compuerta lógica AND, y las dos se van a unir también de forma directa por otra compuerta lógica. Las dos primeras resultantes, como de aquí viene una suma, se unen por una compuerta lógica OR, y esta compuerta lógica va a otra compuerta lógica OR que une a la tercera combinación. Esta tercera combinación se une con la cuarta por otra compuerta lógica OR, que estas son las que representan la suma y las AND son las que representan la multiplicación. Por último, podemos ver que sale ya directamente a una resistencia y a la alarma en sí. Eso es todo con respecto a la presentación. Pero en Proteus tengo yo el circuito en sí, donde voy a demostrar el funcionamiento. Aquí tenemos las tres variables: bodega, frigorífico y el taller de soldadura. Cuando los tres switches se encuentran abiertos es porque hay actividad en las tres áreas. Nos dice que puede mantenerse puede permanecer una área inactiva y no pasa nada. Como podemos ver, se cerró esta área, cerramos el área de acá y cerramos el área de taller de soldadura. Pero si más de una área, como se puede ver en este caso, bodegas y frigorífico, se ponen en inactividad, se enciende la alarma. Lo mismo va a funcionar con cualquiera de las dos. Puede ser bodegas y taller de soldadura o taller de soldadura y frigorífico. Y la condición nos dice que si las tres están inactivas, también se va a cumplir la función. Pero de esta forma podemos ver que el circuito, al menos en la simulación o en Proteus, se encuentra bien realizado y funciona en caso de quererlo ya aplicar. Eso es todo con respecto a la materia de electrónica aplicada. Muchas gracias. Bueno, en este video voy a hablar sobre la materia de protecciones eléctricas. El tema dice que es análisis de posibles cortocircuitos en los componentes de la central diseñada, sus causas y efectos. Antes de hablar en sí ya del tema planteado, vamos a ver qué es un cortocircuito. Dice que el cortocircuito es un fenómeno eléctrico que se puede dar por diferentes tipos de fallas, ya sean estas ambientales, humanas o mecánicas. En sí es el contacto directo entre dos o más conductores que se encuentran a diferentes niveles de voltaje. En el punto del cortocircuito, la resistencia es tan baja que tiende a cero, lo que provoca un aumento de la intensidad de la corriente eléctrica que se dice que tiende al infinito. Con la ley de Ohm vamos a demostrar en sí el funcionamiento de un cortocircuito. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Si tenemos una diferencia de voltaje o diferencia de potencial y una resistencia tan baja que prácticamente tiende a cero, vamos al dividir el voltaje sobre la resistencia a obtener una intensidad de cortocircuito muy elevada que se puede decir que tiende al infinito. Ese es el comportamiento en sí de un cortocircuito. Los tipos de cortocircuitos. Tenemos varios tipos de cortocircuitos. Entre los principales están el trifásico, cuando se realiza el contacto entre las tres fases. El bifásico, cuando se realiza el contacto entre dos fases. El cortocircuito dos fases tierra, cuando hay contacto entre dos líneas o dos fases y un punto a tierra. Y el fase tierra, que es cuando hay el contacto entre una línea directamente a tierra. Ya entrando en la materia, los componentes eléctricos que más propensos están a sufrir
un problema de cortocircuito en una central son el generador, el transformador y las líneas de transmisión. Los cortocircuitos en los generadores. Las causas más comunes son las fallas mecánicas por problema del daño de algún mecanismo como los rodamientos, lo que produce recalentamientos internos en los bobinados, dañando su aislamiento y permitiendo que se produzca el contacto directo, ya sea entre dos o más fases o entre una fase y la carcasa, que sería un cortocircuito fase tierra. Las fallas humanas también tienen que ver con en estos cortocircuitos, porque de los humanos depende realizar un correcto mantenimiento o reparación de una máquina. En caso de que no haya una correcta reparación o mantenimiento de un generador, se puede producir las fallas anteriores. Las consecuencias, una de las principales consecuencias es el serio daño en el punto donde se realiza el cortocircuito. También se puede ver comprometido seriamente el núcleo del generador, y dependiendo de la intensidad de cortocircuito que circula por el generador, se puede llegar a la destrucción de las láminas del estator. Si el cortocircuito es muy fuerte y no se toman las medidas correctivas, con el tiempo puede quedar sin uso, o sea, puede tener un daño permanente. Los cortocircuitos en los transformadores. En estos cortocircuitos tenemos dos tipos de falla: fallas internas y fallas externas. Las fallas externas son la sobrecarga de la potencia del transformador, de la capacidad del transformador, las sobretensiones provocadas por descargas atmosféricas y los fallos mecánicos en el CEP, fallos en sí del mismo sistema eléctrico de potencia. Las fallas internas tenemos la falta o mal estado del aceite aislante y las fallas de los elementos mecánicos internos, como puede ser los TAG para cambio de voltajes o cualquier elemento interno del transformador. Estos pueden ser daños, o sea, fallos de fábrica, que vengan dañados de fábrica. Estas fallas en sí, al igual que en los generadores, provocan un recalentamiento interno en el transformador, lo que desgasta el aislante de las bobinas con el tiempo, provocando que pueda haber contacto directo entre fases o entre fase y tierra, provocándose los cortocircuitos de la misma forma que en un generador. Los efectos de estos cortocircuitos, los principales son el daño de los bobinados internos del transformador, el daño de las propiedades del aceite aislante. El aceite aislante con el tiempo pierde sus propiedades por problemas de cortocircuitos, y si no se realiza un mantenimiento o reparación a tiempo, también puede haber un daño permanente en sí del transformador. Los cortocircuitos en las líneas de transmisión. Las causas más comunes son los fenómenos naturales, pero también puede haber por fallas humanas. Dentro de los fenómenos naturales encontramos lo que es generalmente caída de árboles o de ramas de árboles sobre el tendido eléctrico, vientos huracanados y desastres naturales. Los últimos no son muy comunes de ver, pero en caso de ocurrir pueden provocar un cortocircuito. Dentro de las fallas humanas se encuentran las malas maniobras durante un proceso de reparación o de mantenimiento de un tendido eléctrico. Estas fallas pueden provocar, por ejemplo, lo que es la caída de árboles, puede provocar cortocircuitos entre fase y tierra, o trifásicos en caso de que haya el contacto de las tres fases también. Los efectos dentro de lo que es la línea de transmisión, el principal efecto va a ser la suspensión en sí de la transmisión del servicio eléctrico, porque se va a ver, o sea, se va a cortar, ya sea puede ser un daño transitorio o pueden ser daños permanentes dependiendo
del daño producido por el cortocircuito. Bueno, eso es todo con relación a lo que es la materia de protecciones eléctricas. Muchas gracias. En este video voy a hablar sobre la materia de sistemas de refrigeración y acondicionamiento de aire. El tema es el dimensionamiento y proceso para la selección de la capacidad de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado en las áreas que componen la central construida. Aquí podemos ver el plano de construcción donde está ubicada cada una de las áreas. A mi criterio, yo las puse una lo más alejado de las otras para aprovechar el fluido del aire entre las construcciones y mantener una temperatura un poco más baja en las paredes, tanto del área administrativa como en las bodegas frigoríficas. Otro dato que tomé en cuenta es que el taller de suelda y la bodega frigorífica se encuentran lo más alejado posible, tomando en cuenta que en el taller de suelda se puede producir calores que pueden afectar a la ganancia calórica de la bodega frigorífica. El proceso de construcción para instalaciones frigoríficas, aquí tenemos que calcular el total de la carga de refrigeración, que viene siendo el número total de frigorías necesaria para mantener la temperatura requerida en el interior de la cámara. Para eso tenemos que calcular la ganancia de calor a través de las paredes, la ganancia de calor por servicio y la ganancia de calor por carga de género que ingresa a diario. La ganancia de calor a través de las paredes. Para esto necesitamos conocer la superficie total exterior de la cámara frigorífica, el aislamiento instalado y la diferencia de temperatura entre el ambiente y la temperatura necesaria dentro de la cámara. Para lo cual ocupamos la siguiente fórmula que nos dice que 2 es igual a A por B más B por C y más C por A, de donde C es igual a la superficie total, A es igual al ancho exterior, B es igual al fondo exterior y C al ancho exterior. Con esta fórmula podemos obtener el dato de superficie total del exterior de la cámara. El aislamiento instalado, este se basa en un coeficiente obtenido de esta tabla donde nos da, dependiendo del espesor del material, y del material, podemos obtener el coeficiente de aislamiento. La diferencia de temperatura se obtiene restando la temperatura del ambiente menos la temperatura necesaria al interior de la cámara. Con estos datos podemos obtener la ganancia total a través de las paredes, multiplicando la superficie exterior de la cámara por el coeficiente de transmisión de aislamiento y la diferencia de temperatura. La ganancia de calor por servicio, esta específicamente se refiere a las veces que se abre la refrigeradora o la cámara frigorífica, también al alumbrado que puede ver en el interior y al calor de las personas que pueden ingresar a esta cámara. Por ser un dato tan complicado de calcular, por lo general hay valores en porcentajes que permiten realizar el cálculo. El cálculo se lo realiza dividiendo el porcentaje para la ganancia de calor en paredes. Por ejemplo, para grandes cámaras de conservación provistas de antecámara se utiliza el 10% y para restaurantes, bares y pastelerías el 40%. Las ganancias de calor por carga de género. Estas dependen de la cantidad en kilogramos del género o producto que va a entrar diariamente a la cámara, de la diferencia de temperatura entre el género a su entrada y la temperatura que debe mantener en el interior y el calor específico del producto enfriado. La fórmula es la cantidad en kilogramos por la diferencia de temperatura y por el calor específico. Este valor nos va a dar las frigorías necesarias por día para mantener la temperatura necesaria dentro de la cámara. La carga total al final va a ser igual a la suma de todos los valores anteriormente calculados, como es la ganancia de calor de paredes, la ganancia de servicio y la ganancia de calor por carga de género. Para el proceso de selección para el sistema de aire acondicionado en el área administrativa, hay que tomar en cuenta
el calor que penetra por las paredes del local, la cantidad de renovaciones del aire por hora del local, el calor sensible y latente de los ocupantes del local y el calor emitido por el alumbrado. Dentro de lo que tiene que ver con el calor que penetra por las paredes del local, se toma en cuenta el espesor de la pared, el material de la pared, la dirección de los muros y la característica de los muros de cristal, que es muy importante. Se recomienda realizar los cálculos por separado en cada pared, porque en este caso no se puede realizar en general. La cantidad de renovaciones de aire en el local. A este efecto hay que añadirle las entradas de aire accidentales que se pueden producir en el local. El calor sensible y latente de los ocupantes del local. Dice que una persona en reposo genera 90 frigorías hora. En trabajo de oficina 115 frigorías hora y en trabajo normal ligero 190 frigorías hora. El calor emitido por el alumbrado. A este calor se le debe incluir todos los aparatos electrónicos del lugar, como computadoras, celulares, todo lo que se tenga que genere calor. Sistema de ventilación de aire para el taller de soldadura. En el taller de soldadura no se puede ocupar un sistema de acondicionamiento de aire, tomando en cuenta que es un lugar abierto donde va a circular viento y no se va a poder mantener herméticamente el aire acondicionado dentro del local. Por lo tanto, el sistema más adecuado sería un sistema de ventilación con extractor eólico. Es un sistema eficiente que no tiene ningún costo alguno de funcionamiento, aprovecha el viento y la diferencia de temperatura y mantiene una renovación constante de las 24 horas del ambiente. El funcionamiento, como se puede ver en esta gráfica, por diferencia de presión, el aire frío empuja al aire caliente contra el techo del local y el único lugar de escape que va a encontrar el aire caliente va a ser justamente el extractor eólico. Entonces el principio de funcionamiento es la diferencia de presión entre el aire que se encuentra en el interior del local. El local siempre se va a mantener en una ventilación constante por medio de sus ventanas, lo que va a hacer que siempre se esté empujando el aire caliente hacia afuera. Este sistema, el funcionamiento de este sistema de ventilación ocupa o se produce por el efecto chimenea, que es justamente lo que decía, que por la diferencia de temperatura el aire frío tiende a empujar al aire caliente y este solamente encuentra una salida de escape, que es la turbina eólica. Estos sistemas pueden trabajar tanto con viento como sin viento. La única diferencia es que cuando hay viento, la extracción del calor va a ser más rápido que cuando no hay viento. Pero si no hay viento, igual el efecto chimenea funciona, porque como ya se habló antes, simplemente se trata de una diferencia de temperatura. Va a ser un poco más lenta la velocidad con la que sale el aire caliente del local, pero igual sigue funcionando. O sea, en sí, así es como trabaja el sistema de ventilación eólico, es como se llaman, y se lo ocupa mucho en lo que es talleres y en la industria, porque es una manera fácil de mantener el ambiente, un ambiente adecuado a una temperatura adecuada, sin generar mayor costo y contaminación ambiental. Eso es todo con respecto a lo que puedo hablar de este tema, de la materia de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Muchas gracias.